Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la KL. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias Buenos por la días. invitación y un saludo para todos los radioescuchas que están sintonizando la 104.1. Va a ser un gusto poderles comentar de todos los trabajos que estamos haciendo. Así es que ven en las noches ahí moviendo maquinaria y Sí, poniendo los conos, pues ya uno se asocia inmediatamente y dice, van a haber trabajos del Fovial. Vamos a hacer un breve paréntesis, ingeniero, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y yo le comentaba que el Ministerio del Medio Ambiente está lanzando una campaña de árboles para El Salvador, pero también esta acción en pro de nuestros recursos naturales también cuenta con el apoyo de otras instituciones. En el caso del Fovial, ¿qué hace Fovial para apoyar acciones medioambientales? bueno, nosotros tenemos desde inicios del año pasado un vivero que fue creado uniendo esfuerzos con el Ministerio de Obras Públicas y esto nos ha permitido producir hasta la fecha 200.000 plantas, que estas han sido distribuidas en centros educativos, donados a algunas comunidades, lo hemos colocado sobre todo en nuestros proyectos. No sé si han visto que en la carretera siempre hay personal de Fovial que está chapeando, que está Sí. de alguna manera manteniendo limpio ese espacio que nosotros lo identificamos como derechos de vía, que este también está siendo arborizado, es decir, estamos quitando el zacate que crece sin ningún tipo de Sí. control por uno que pueda ser controlado. Esta etapa pues la vamos avanzando y se va sumando a ese buen trabajo que hace el Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad? Que han hecho unas regulaciones muy importantes en pro de ir desarrollando o ir reduciendo en algunos casos el tema de las contaminaciones Sí. o el tema de la arborización. Entonces, desde Fovial también nos unimos, así que nos sumamos a esta Sí. importante celebración que es mundial. Así es, y todos reflexionemos, no desperdiciemos el agua, no lancemos la basura donde sea, porque Ujú. estamos contribuyendo a destruirnos también con esto de obstruir drenaje, por ejemplo, Eh, Víctor. y traen consecuencias graves, pues Así. lo que puede ser una acción tan insignificante como nos tomamos la soda, el Ujú. fresco y tiramos la Sí, bolsa o la lata, bueno, eventualmente esto se va a unir con otra gente que hizo ya. exactamente lo mismo, que pensó que era insignificante y eventualmente va a causar un daño, Sí, una inundación o cualquier desastre que puede evitarse, pues. Así que así es. a guardarse el papelito en la bolsa o en la cartera O y andar en a la bolsita. distribuirla, Así correcto, es. donde tiene que irse. Por favor, hagámoslo. Si Ujú. contribuimos todos, vamos a tener mejor ambiente. Director, comencemos hablando también sobre esta fase de renovación que está ejecutando el Fovial. ¿Cómo vamos? Ya se terminaron los trabajos en el Boulevard Los Héroes. Así es. Falta la señalización, he visto, Estamos ¿verdad? todavía trabajando en la última etapa de señalización, Ah, pero ya. bueno, esto se viene a sumar. Recordemos que en estos últimos meses hemos intervenido la calle La Mascota, entre la Jerusalén y la Enrique Araujo. Ajá, Intervenimos sí. también la 25 Avenida Sur, desde la calle Montserrat hasta la autopista norte, esto es en las cercanías de la Universidad de El Salvador. Finalizamos, como bien lo menciona, la 49 y Boulevard de los Héroes entre el Boulevard de los Próceres y la Universidad de El Salvador. Y pues bueno, anunciar que recientemente, hace un par de días, pues hemos iniciado la rehabilitación total del Boulevard de los Próceres. Son un total de 2.1 kilómetros y es una inversión solo en este tramo de 2.36 millones. Ahora bien, lo importante de esto es que lo estamos realizando en horario 100% nocturno. Nocturno. Durante el día pues no van a haber obstáculos, va a haber un flujo prácticamente normal, Ujú. pero a partir de las 9 de la noche de todos los días vamos a iniciar los trabajos, va a haber un cierre parcial Parcial, sí. y esperamos estar terminando los trabajos en la madrugada a las 5 de la mañana. Para Así que habilitar de nuevo la para habilitar y circulación. que en el día esté normal. Así que Ujú. hay que tomar las precauciones si vamos a usar la ruta y lo indicado sería que busquemos rutas alternas, ¿verdad? Pero si es necesario pasar, vamos a estar ocupando dos carriles Ujú. básicamente y dejando uno en la circulación desde la autopista Comalapa Ujú. hacia Santa Tecla, por tener una Sí, para referencia, o la la Monseñor N, Romero. sí. Vamos a Ajá. estar en ese sector, pero eventualmente vamos a ir alternando, pero hoy por hoy vamos a estar en el tramo muy cercano desde la 49 al Árbol de la Paz, que hemos identificado como tramo 1. El tramo 2 es desde el Árbol de la Paz hacia la torre esta alta de un banco. Sí, sí. Y el tramo 3 desde esta torre de referencia hacia la Monseñor Romero. Entonces, hoy por hoy, el sector 1, para no tener intervenido todo el tramo,
así que a tomar las consideraciones, por favor, porque les vamos a entregar una calle totalmente renovada. Ajá, y estas son arterias que, de acuerdo con la ley, corresponden a fovial, director. Ahí estaban ya, según los estándares, en condiciones de que requerían una renovación, porque uno comúnmente puede ver que está funcionando y que están en buenas condiciones, pero técnicamente a veces ustedes tienen otros criterios. Sí, lo que pasa es que el bache ya es el reflejo de una vía que ya caducó. Sí, Sin, había muchos baches. sin embargo, esta tenía agrietamientos, tenía algo que es conocido como piel de lagarto o cuero de lagarto, le dicen algunos, que es son como que se ve como reventado, como una malla, digamos, una especie de malla, que son grietas en varias direcciones. Entonces ya el asfalto ya estaba envejecido, se podía notar en el color, o se puede notar en el color, que es un color grisáceo, ya no es tan negro. Entonces puede ser un indicador también que ya hay un vencimiento de la vida útil de este tramo. Entonces a la larga nos sale mucho más caro el hecho de estar realizando bacheo tras bacheo tras bacheo. Entonces lo que se requiere es pues hacer una renovación, y eso es lo que estamos haciendo. Esta vía en efecto le corresponde su mantenimiento a fovial, y lo que estamos haciendo es un mantenimiento periódico, ya no un mantenimiento rutinario, llámese baches. Este es diferente. Este es totalmente diferente. Ajá. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es una técnica de reciclado en caliente que se está fresando o se está extrayendo un promedio de 5 a 6 centímetros de la carpeta, y esta está desalojándose a nuestros planteles, y esto se va a reutilizar posteriormente para fabricar algún tipo de pavimento o para darle algún mantenimiento a vías de tierra del sector. Posteriormente que se ha retirado esta capa, venimos con una máquina que es el tren de reciclaje en caliente, que nuevamente va triturando 2.54 centímetros, más o menos el equivalente a 1 pulgada. Y este va siendo inyectado con mezcla asfáltica nueva que lleva un asfalto modificado, y finalmente vamos a tener una carpeta en promedio de 7 centímetros que nos va a permitir, esto es importante, que no subamos el nivel de la calle, sino que mantengamos el mismo nivel. Pero algo importante es que a pesar que se va a mantener, vamos a nivelar algunos pozos que estaban con un nivel más bajo, que eventualmente daban el equivalente a un bache, ¿verdad? Entonces vamos a tener al final, esperamos que por ahí por agosto, la primera semana, estemos terminando, o antes si las lluvias nos lo permiten, que vamos a tener una ruta totalmente planita, renovada, señalizada. Acordémonos que ahí hay calles marginales, ¿verdad? Ajá. Están las principales, pero tenemos algunas marginales, entonces esto incluye este mantenimiento. Así que les pedimos un poquito de paciencia, que nos atiendan ahí las indicaciones. Que respeten, ¿verdad? Por favor. Todo, sí. Por favor. Hoy que habla de esto de los pozos, he visto que en la intersección del Boulevard Los Héroes con la calle Gabriela Mistral, sí, ha quedado ahí un orificio. Primero estaba señalizado, pero después lo quitaron, director. Sí. ¿Quién hace esos trabajos? Cuando hacemos este tipo de intervenciones en los mantenimientos periódicos, ya tenemos incluido, esta es una función que antes no podíamos por un tema de ley. Ajá. Pero bueno, ya lo estamos realizando, así que es parte de los trabajos que hemos venido realizando, está incluido la nivelación. Esto es solo en las rutas fovial, ¿verdad? Sí. Nosotros si están muy bien identificadas, ahí por lo menos en la capital, ahí hay un rótulo que dice ruta fovial. Si alguien detecta pues una situación como esta, les agradecemos que nos lo reporten, y con gusto lo vamos a hacer, como se ha hecho en la Gabriela Mistral y la 49. Sí, los héroes. El Boulevard de los Héroes. Cuando uno hace el giro en el carril izquierdo, cuando va de sur a norte y va a volver sobre el mismo Boulevard Los Héroes. Ahí. Correcto. Y hay la señalización. ¿Se va a hacer parcial en el Boulevard Los Héroes o la van a terminar ya para concatenarla con los próceres? Esa la vamos a terminar, es decir, al terminar ambas rutas tienen que estar totalmente señalizadas, ahí con tecnología reflectiva, ¿verdad? Que es una pintura termoplástica, que es una película ya bastante gruesecita, para que sea muy visible en horario nocturno o en poca visibilidad, por ejemplo en una lluvia. Claro. Tenemos que lograr ver bien eso. Hemos visto también, fíjense aquí sobre la Olímpica, cerca de YSKL, han estado también reforzando la señalización, haciendo la pintura, director. Es correcto, tenemos un plan también bastante interesante, que no es solo donde hemos intervenido calles, sino que es un programa ya de señalización en Occidente, en Centro y en Oriente. Así que
prácticamente lo que se está haciendo en la capital es identificando algunos puntos donde la señalización es débil o es ineficiente por su tiempo, ¿verdad? Porque ya cumplió con su vida útil y estamos realizando este tipo de trabajos en algunas intersecciones, tal vez no en todo el tramo o en toda la longitud de la vía, pero sí en tramos donde se nos registran niveles de altos de accidentabilidad, por ejemplo, o donde tenemos reportes que es difícil el cruce peatonal, por ejemplo. Entonces, vamos tomando en cuenta todas estas recomendaciones y haciendo las intervenciones. Esta etapa o fase de rehabilitación de la red vial también ha abarcado la calle de Agua Caliente. ¿Cómo están los trabajos ahí, director? Hemos estado realizando obras de mitigación, ¿verdad? Empezamos la atención de un talud que ya tenía fuertes amenazas de colapso. Habían grietas, había una erosión y habíamos tenido algún tipo de situación en la cual había habido deslave del sector, ¿verdad? De la tierra. Entonces decidimos hace un par de semanas, bueno, hace varias semanas, 6 semanas aproximadamente, 7, la intervención, correcto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se perfiló con una pala mecánica y otro tipo de maquinaria, pues se le da una forma que tenga un ángulo de inclinación adecuado, lo cual es bastante difícil porque esos taludes, específicamente en Agua Caliente, son bastante verticales. Son como, comúnmente las personas lo identifican como paderón. Entonces es un poco difícil, sin embargo hemos tratado de perfilarlo y posteriormente se ha impermeabilizado. ¿Qué es esto? Después que él tiene un ángulo adecuado, se pone una electromalla o una cuadrícula de acero que se ancla y se penetra por lo menos entre 60 y 80 centímetros o más si el suelo no es lo suficientemente duro para anclarlo, y posteriormente se lanza concreto con un equipo especializado. Entonces, esto también va sumado a un sistema de drenajes que se llaman barbacanas, que son una especie de tubos, que creo que ya varios han de haber visto que en los taludes salen pedacitos de tubos. Como respiradores. Como respiradero, correcto. Estos son las barbacanas, que son los sistemas para, de alguna manera, drenar el agua que acordémonos que es una montaña o fue una montaña y se va a filtrar. Entonces, esto puede permitir que no se acumule y que por el peso colapse. Entonces, llevamos un avance en estos trabajos de un promedio del 80%, lo cual por el tema del horario de trabajo ha sido que lo hemos llevado un poco... Se ha tomado bastante tiempo. Correcto, porque solo trabajan en la noche. Estamos trabajando en el día también, pero lo hacemos no en horas pico. Es decir, no podríamos estar trabajando a las 7 de la mañana porque es la segunda vía de acceso principal a Soyapango, y no podríamos estarlo haciendo hasta después de las 4 de la tarde porque igual empieza a ingresar todo el tráfico. Entonces, hemos tratado de respetar un poco estos horarios, y las lluvias también nos han hecho que redireccionemos en algunos tramos, pero esperamos finalizar la segunda semana de junio, es decir, la próxima semana creería que ya estamos dando por finalizado. Sí, bueno, se cumplieron los 4 años de gestión, director del actual gobierno, y una de las instituciones pues que es responsable junto al Ministerio de Obras Públicas es como de mantener nuestra conectividad. ¿Cuáles son como, digamos, aquellos proyectos fuertes que están en ejecución de Fovial al cerrar este 4º año y comenzar la recta final del 5º? Bueno, hemos tenido realmente un crecimiento bastante interesante o un cambio muy positivo desde Fovial, en el sentido que hemos básicamente duplicado la inversión. Hemos tenido algunos apoyos adicionales en el sentido que económicamente hemos logrado duplicar esta inversión. Nosotros tenemos una recaudación que oscila a los 180 millones anuales, y hemos logrado, por ejemplo, el año pasado invertir 289 millones. Esto lo hicimos a través de un instrumento financiero que nos permitió titularizar alguna parte de nuestros flujos o de nuestra proyección de ingresos de nuestros flujos. Entonces eso nos ha permitido hacer un poco más de obras. Pero ¿qué tipo de obras? Por ejemplo, de la mano con el Ministerio de Obras Públicas llevamos en ejecución varios pasos a desnivel que todos los que viven aquí en la cercanía de la periferia
o incluso en el occidente y en San Miguel, han podido notar que terminamos el redondel o el paso a desnivel de Utila, por ejemplo, en la carretera al Puerto de la Libertad. Tenemos en ejecución el paso a desnivel de Opico, también el cual vamos de la mano con el Ministerio de Obras Públicas, que ya básicamente ya está finalizado. Solo se están haciendo algunas obras de paisajismo, se va a construir un parque, que eso es algo bastante interesante. Bajo el paso a desnivel hay una rotonda enorme que nos va a permitir hacer un espacio, y que si alguien va estresado o va cansado, bueno, va a tener un área de descanso ahí que estacione y se despabile un poquito. Sí. Asimismo, el paso a desnivel de Zacacoyo, que es la carretera hacia Sonsonate. Tenemos en ejecución también el paso a desnivel en el sector conocido como Unicaes, en Santa Ana. ¿Y ese cómo va, director? El de Unicaes tiene ya... Pues bastante avanzado, ya se puede notar las rampas de acceso que ya van a permitir el paso elevado. Aprovecho ahí a pedirles disculpas para todos los usuarios, porque constantemente nos están diciendo ¿para cuándo? Pero es difícil, la verdad que es una obra un tanto diferente al resto de pasos a desniveles, porque se tiene tres niveles, un subterráneo, uno a nivel y uno elevado. Entonces las cimentaciones con tráfico son complejas, porque no se pueden hacer excavaciones sin tomar las debidas precauciones, porque pasan rastras. Acordemos que esta vía comunica con Metapán. Metapán es una zona altamente productiva, por ejemplo, con el cemento, con el puesto fronterizo. Entonces tenemos un tráfico considerable de carga. Entonces, obras como estas, obras grandes como los pasos a desniveles, son algunas de los alcances, algunos de los logros importantes que hemos tenido como institución. Recordemos que antes Fovial tenía este presupuesto, que, repito, son aproximadamente 180 millones al año, pero era como un ciclo, ¿verdad? Mantenimiento, y no se podía incrementar o mejorar la infraestructura ya existente. Entonces, solo era mantenimiento. Exacto, entonces ahora hacemos el mantenimiento, que por ley no lo podemos descuidar, y esto es importante. El hecho de construir una obra requiere adquirir la responsabilidad de darle mantenimiento. Lo mismo en una casa, ¿verdad? Si nosotros construimos o adquirimos una casita, no podemos no hacerle nada. Eventualmente va a haber que volverla a pintar, va a haber que volver a resanar el techo. Es decir, no podemos dejar de lado el mantenimiento, es importante. Pero también de la mano podemos ir progresivamente haciendo un poco más de obras. Así que este es un logro. Hemos incurrido también en el tema de mejorar la movilidad, no solo vehicular, sino la más importante, ¿verdad?, de los peatones, de los ciclistas. Mencionábamos hace un momento el hecho de los viveros, que nos ha permitido también llegar a hacer obra, ir a contribuir con disminuir el impacto medioambiental que se causa con algunas obras, entre otros. Nos estaba escribiendo ahí William Cáceres y me dice, bueno, la circulación en la calle de Agua Caliente ya es de doble vía. Hay súper avanzados los trabajos, dice. Y hoy también se anuncian que seguirán la colocación de las vigas en el paso de la integración también, director. Ahí igual articulan con obras públicas, ¿verdad? Es correcto, es un proyecto que se desarrolla de la mano con ambas instituciones, ambos aportando económicamente y técnicamente, ¿verdad? Así que sí, se han estado colocando vigas, hoy se continúa también, y hoy incluso ya se puede usar parte de una de las rampas que aún no está finalizada, pero ya tenemos que ser bastante dinámicos con el manejo del tráfico, y ahora ya se está usando, por lo menos cuando se viene del occidente, desde Nejapa a incorporarse a San Salvador, pues ya se está haciendo a través de una de las rampas parcialmente, pero sí ya es notable, y ya se le va viendo forma a este pequeño viaducto que vamos a tener de más de 600 metros, que va a ser hoy por hoy uno de los más grandes del país. Cuando se construye el de los Chorros, pues que ya está en inicio, le va a quitar ese título y va a ser el más grande, el de los Chorros. Pero sí hay un avance bastante considerable en el paso a desnivel de integración. Y hoy que menciona la ruta de los Chorros, ahí también Fovial ha estado, digamos, por tramos haciendo trabajos de mitigación. ¿Cuánto tiempo van a durar esos trabajos en la ruta de los Chorros? Esperamos que, si el clima nos lo permite, estemos finalizando a finales de este mes, probablemente la primera semana de julio, pero es importante
que tomemos en consideración varias cosas. Bueno, son 3 taludes los que estamos interviniendo en este sector. Ya finalizamos uno, que era el kilómetro 16,5. Estamos hablando exclusivamente en el carril de bajada, o sea, en el carril hacia occidente. Ahí ya finalizamos este que está muy cerca de un centro de transferencia de desechos sólidos. Sí. Ese ya está finalizado. Es el kilómetro 16,5, pero también tenemos en el 17, es decir, medio kilómetro más adelante, y en el 17,5, antes de llegar a la curva aquella famosa. Ahí hay avances considerables. También hemos hecho un lanzado de concreto, que es impermeabilizar ahí la zona, y esto nos ha permitido pues tener, si lo hablamos de forma general, tener un avance de un poquito más del 60%. Entonces hemos tenido, afortunadamente, a pesar que ya tuvimos algunas lluvias, pero hemos tenido un avance mejor de lo que esperábamos, así que sí creería que lo podríamos lograr a finales de este mes. De junio. Pero es importante ahí también mencionar que el horario de trabajo es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y eventualmente lo hemos estado haciendo en horario nocturno cuando definitivamente el pronóstico es favorable para poderlo trabajar. Es riesgoso hacer trabajos de noche en esa ruta, ¿verdad? Sobre todo por el tema de visibilidad. Es una montaña, nosotros podemos de alguna manera hacerlo en la carretera, pero ya en un cerro o en alturas ya considerables no es tan fácil. El tema de los trabajos, de la manejabilidad, de la iluminación. Entonces es un riesgo que tal vez por una mala maniobra podría desprenderse una roca o podría venirse un árbol. Entonces no vale la pena poner en riesgo ni a los trabajadores ni a los usuarios de la vía. Entonces preferimos hacerlo de manera controlada durante el día, entre las 9 y las 3 de la tarde, y cuando es necesario nosotros hacemos una restricción parcial, y también cuando se hace necesario de alguna manera cerrar los 2 carriles, pues se alterna. Recordemos que hay en algunos tramos de subida son 3 carriles, entonces esto nos permite ir alternando, por ejemplo, un carril reversible. Así que muy, muy considerados los avances, y esperamos que en un par de semanas estemos entregando ya una obra. Estaba preguntándole también sobre cuáles son las obras para la conectividad del oriente del país. Le decía que cada vez que nos visita, siempre habitantes de distintos municipios de Morazán están diciendo, mire, aquí hay necesidad que Fovial ejecute también obras. Tenemos varias obras consideradas. Por ejemplo, en el sector de Morazán, por ejemplo, la ruta que es conocida como el Kilo 18, que nos lleva hacia Perquín y estos sectores de Morazán, pues ya tenemos un avance bastante bueno, el 95% en el tramo 1. Esta calle se rehabilitó totalmente y se han realizado. Sí, esta es una técnica distinta a la que mencionaba del reciclado en caliente, pero eso se restituyó, y la zona tiene unas características muy propias en el tema de los suelos. Son suelos bastante orgánicos, y se han realizado restituciones de más de 1 metro en algunos tramos. Entonces esto nos ha permitido dejar una vía con una estructura muy buena realmente, y estos primeros 15 kilómetros, un promedio de 15 kilómetros que se han intervenido, pues esperemos en los próximos días podérselos estar entregando e iniciar una segunda etapa. ¿Por qué no todo de una vez? Bueno, por lo que hemos venido hablando, ¿verdad? No vale la pena comprometer con más molestias a los usuarios interviniendo toda la longitud. Entonces lo vamos haciendo por etapas, y de eso nos permite que sean más eficientes los trabajos y causemos el menor daño. Así que para Morazán, pues ahí está esa obra, y siempre a esto le sumamos todo el mantenimiento de la red vial a los diferentes municipios que hemos estado realizando bacheo durante estas últimas 3 semanas, y también en algunas vías de tierra que tenemos ahí en el sector que hemos estado dando el mantenimiento de vía. ¿Y había en ejecución esta obra del Sauce en La Unión, director? Así es, en Concepción de Oriente. Esto es en La Unión, y recientemente hemos finalizado ahí la entrega de un importante puente. Tenemos en diseño en este sector 3 puentes adicionales que nos va a permitir ir sumando y mejorando la conectividad, siempre en este mismo sector. También un poquito más buscando hacia San Miguel, también tenemos una obra importante sobre el río Taisihuat, donde se está construyendo otro puente, y muy cerca de este puente, más o menos a menos de 1 kilómetro, se está construyendo otro puente peatonal
también. Entonces, esto va sumando a la conectividad. Donde estamos construyendo este puente peatonal, pues muchas personas se arriesgaban durante una lluvia a cruzarse, lo cual era bastante inseguro, pero dentro de un par de meses pues ya van a tener un paso totalmente seguro y digno, como tuvieron que haberlo tenido hace mucho tiempo. Son casi que unos 6 puentes los que están ya algunos de ellos en ejecución, el del Sauce terminado, me decía, sí, ¿verdad? Así es. Para la conectividad de San Miguel a Unión. Así es. Y tenemos también en diseño varios puentes que son básicamente 4. Estos son los que se ubican sobre el tramo de la carretera panamericana en el acceso a San Miguel. Ahí hay 4 puentes. Para todos los que residen en la zona sabrán de cuáles son los que hablo. Ya están totalmente diseñados, es decir, la otra vez platicábamos de que para sacar un proyecto son 2 etapas. Una en la cual vamos a hacer todo el diseño, es decir, los planos, los estudios hidrológicos, hidráulicos, geológicos, etcétera, que nos van a permitir decirle al constructor, va así, asá, acá, acá. Entonces no podemos llegar a improvisar, ¿verdad? Hacer algo que creemos que va a funcionar, sino que algo que previamente. Entonces ya finalizamos la etapa para el acceso a 4 puentes más a la zona de San Miguel. Y ¿en qué se traducen estas obras de las que nos cuenta esta mañana, director, en cuanto a la generación de empleo? Porque la vez pasada usted nos decía que buscan también que si la obra se ejecuta en Chirilagua, dinamizar fuentes de empleo para ese municipio, por ejemplo. Así tiene que ser. Las empresas tienen una motivación de alguna manera y yo pienso que también es de lógica, ¿verdad? Sí, a la empresa no le favorece si, digamos, la empresa es de Occidente o la empresa es de la zona central, de San Salvador, y se va a ir a un proyecto de Oriente, no sería muy conveniente que sus trabajadores estén viajando. Lógicamente tendrían que quedarse, es una obligación de la empresa darles un lugar donde pernoctar. Entonces, tal vez no es lo mejor, puede que en algún personal especializado como operadores o personal de confianza sí lo anden trasladando de proyecto en proyecto, pero y todo eso, correcto, pero los auxiliares de campo, algunos albañiles o alguna mano de obra calificada va a ser del lugar. Entonces esto va implícito básicamente, y cuando estamos desarrollando estos proyectos se generan empleos directos en la zona, pero lo interesante es que se generan muchos empleos indirectos. Se reactivan, por ejemplo, los comedores, las tiendas, las ferreterías, que el señor que tiene un camión y que hace desalojos para la empresa que está trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un dato que por cada empleo directo que se genera, se están generando 3 indirectos, y muchas veces hay un proyecto que tiene 1000 personas trabajando, pues estamos generando 3000 indirectos. Entonces es bastante interesante cómo se empieza a activar y a desarrollar la zona, y esto es de manera dentro de la ejecución del proyecto. A esto sumemos cuando ya el proyecto está finalizado, y retomo el ejemplo que mencionaba de Chirilagua. Por ejemplo, estamos trabajando en la calle a Tierra Blanca, a un sector muy bonito que es conocido como La Estrechura. Esto es en todo el perímetro de la laguna de Olomega. Entonces es un lugar que creo que no muchos salvadoreños conocemos, y yo los invito. Esta calle ya está en su fase final de pavimento, de verdad, y quiere conocer estas zonas que son preciosas. Entonces se está activando el turismo, cada vez está llegando más gente, cada vez ya las personas que antes tenían una actividad diferente a la orilla de la calle, pues ya vemos que hay ventas de pastelitos, de fresco u otras golosinas típicas, las cuales se están proliferando por el tema que ahora están llegando un vehículo sedán, por ejemplo, que antes no podía entrar. No podía por las condiciones de la vía. Entonces, estos son los beneficios también que tiene el pavimentar una calle, así que ahí nos invitamos a la Laguna de Olomega. La educación vial, que también es importante en nuestro país y que ustedes tuvieron la Semana de la Educación Vial. ¿Cuál es el objetivo? Y fíjese que seguimos registrando altas tasas de accidentes de tránsito. No me marquen porque estamos al aire y no puedo contestarles. Parte mucho de estos accidentes tienen que ver con esas acciones temerarias. ¿Qué ha significado la Semana de la Seguridad Vial? ¿Se hace seguimiento de las actividades que se desarrollan, director? Sí,
Bueno, es muy importante que todos entendamos y no normalicemos algunas conductas allá afuera. Es decir, para mí se me hace, lo he hecho tantas veces y lo estoy poniendo como ejemplo, lo he hecho tantas veces de llegar a hacer un alto por sobre el paso peatonal que le Ujú. corresponde, me corresponde dejarlo libre para que los peatones crucen mientras yo estoy esperando el semáforo en rojo, Mm. por ejemplo. Pero, Esa es una acción que debe ser infraccionada, ¿verdad? correcto, Si hago el alto sobre la cebra que le exacto, denominan. pero lo he hecho tantas veces, lo estoy poniendo como un mal ejemplo, que se me hace normal, ya lo hago siempre y ya no lo razono y estoy mencionando o me voy a estacionar en el sentido opuesto, es decir, me meto de punta en el sentido Sí. opuesto o me monto en acera Ujú. o me estaciono a más de 30 centímetros del cordón cuneta o me estaciono a menos de 10 metros de una esquina o una intersección. Son cosas que ya perdimos de alguna manera la noción de lo que es y no es correcto y está dentro de un reglamento, es sancionable. Es sancionable. Entonces, ¿cuál es el objetivo de llegar con los niños? Desde pequeños empezarles a decir que hay un reglamento de tránsito, que hay unas normas conductuales para hacerlo y conducirnos de manera adecuada ahí en la calle, cómo, dónde debemos de cruzarnos, cómo tenemos que visualizar los semáforos para que sea seguro para los peatones, que hay un espacio para bicicletas, que es lo que estamos creando, que vamos poco a poco, pero todo esto lo hacemos a través de un juego. Por ejemplo, Ujú. yo mencionaba que tenemos una lotería Fobialito que nos ha permitido ir sustituyendo a estos íconos tradicionales, ¿verdad? El cotorro, el valiente Ajá. y todos estos por el cono, por el semáforo, por el cruce Ajá. peatonal, por el Ujú. gestor vial, Ajá. de tal manera que los niños jugando pues van aprendiendo y lo vamos razonando, lo vamos discutiendo de manera sencilla para que se vaya al menos identificando. Y esto nos permite que en el juego vamos hablando con estos niños y decirles que le vamos a decir a sus papás cuando sobrepasen Ujú. en el Ujú. sentido opuesto, que le vamos a decir a papá cuando crucen el semáforo en rojo o que le vamos a decir al señor conductor del transporte colectivo. Entonces, que vayamos identificando todas estas normas conductuales para que desde pequeño vayamos diferenciando, ¿verdad? Y no lleguemos al punto en el que hemos normalizado las malas prácticas de conducción y que esto no siga, ¿verdad? Entonces, esto lo hacemos de la mano también con el Viceministerio de Transporte, con el FONAT, con el Ministerio Ajá. de Obras Públicas, con el Ministerio de Educación Ajá, para y que los maestros, fíjese que hoy que lo menciona, director, disculpe, es importante porque no es lo mismo estarle hablando a los niños que existe lugar para que uh-huh, crucen los peatones, como llevarles algo entretenido de una lotería, ¿verdad? Y que el niño ya interactúa además en su grado. así es, y además de esto, pues con el BMT se lleva un parque vial móvil. Hay unas bicicletas que son para chiquitines, llevamos los semáforos Ajá. que se instalan, llevamos las señales de no virar a la izquierda, las señales de no estacionar. Entonces se les da una explicación y a través del juego, ellos con su casco, su chaleco, Ajá. ellos practican, hay un gestor que les está dando las indicaciones y yo creo que es una forma de irse familiarizando. Entonces, la lotería, las charlas, los juegos, esta interacción, creo que de alguna manera suma al gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación, por ejemplo, que lo ha incluido en una materia. Hay todo un área que se da en determinado momento de las materias sociales, nos explicaba el ministro de Educación, que ya está incluido, ya les enseñan normativa. Yo lo menciono, por ejemplo, muchos hemos perdido la noción que es el color amarillo y blanco en el pavimento, por ejemplo, Ujú, ujú. porque una línea es punteada, porque una línea es continua, porque hay doble línea Doble amarilla, línea amarilla. porque en la carretera en el lado derecho es blanca y porque en la izquierda es Ujú, amarilla. ujú. Es decir, tenemos que meditar un poquito que eso no Sí. es decoración, no es algo estético, tiene un significado que Un no nos lo lenguaje hemos. convencional, ¿verdad? Que Exacto. debemos Y conocer, no lo sí. hemos inventado, ¿verdad? Sino que Ujú. son normas mundiales que se utilizan, que nos permiten guiarnos y conducirnos de manera segura. Entonces, quizá la invitación también es, aparte de estar llegando en esta Semana Mundial de la Seguridad, que lo estuvimos haciendo hace un par de semanas, a los adultos, ¿verdad? Que de vez en cuando le pongamos ahí una chequeada ahí al reglamento, y no solo por la presión de las multas, ¿verdad? Sino porque es el deber ser, porque si nos Sí, ordenamos vamos a tener menos estrés en sí. la calle, pero si todos nos desordenamos
y no pensamos en los demás y no Sí. somos corteses y no somos tolerantes, hasta nos podemos meter en un lío. Así Sí. que ojo con eso. Nos estaban inscribiendo desde Santa Ana y era la persona que estaba llamando, pero creo Sí, que nos sintonizó tarde porque estaba diciendo, pregúntele por favor cómo van los trabajos de Unicae. Unicae. Decirle que ya explicó que están avanzados, que se han hecho incluso accesos para las universidades, que han tomado una serie de medidas. Así es que sobre esto ya nos ha explicado el director de Fovial el avance de los trabajos allá en Unicaes. Esta estructura que usted nos decía va a significar también una buena medida para el transporte que se dirige hacia Metapán. Hay también otra pregunta, director, sobre lo que usted mencionó de la titularización. Sí. Decían que a partir de la titularización para gestionar más obras, esto le permitirá a Fovial también a futuro asumir el compromiso en el pago de lo que ha titularizado, director. Así es. Bueno, esto tiene que ser, de alguna manera es importante entender algo. Si yo tengo una calle que con un presupuesto me va a permitir intervenirla en el 2025, por ejemplo. Recordemos que tenemos un límite, ¿verdad? El Fovial principalmente se sostiene del impuesto al combustible, que son estos 20 centavos. Entonces nosotros tenemos que organizarnos de tal manera que para el año 2023, por ejemplo, vamos a hacer los próceres, la 49, vamos a hacer la calle de los Naranjos, la Tierra Blanca, el Puente del Sauce, todo lo que hemos hablado. Pero también tenemos otras necesidades en muchísimos lugares. Lamentablemente van a tener que esperarse para el próximo presupuesto y van a haber otras necesidades que van a tener que esperarse para el 2025. La titularización nos permite de alguna manera acceder a estos fondos futuros a través de procesos financieros que nos permiten comprometer de alguna manera parte de estos flujos financieros. Entonces, una obra que tiene que esperar 2 años la podemos hacer ya y nos va a salir mucho más barato, vamos a resolver una necesidad y que sí, la vamos a tener que pagar, sí, lo vamos a tener que hacer dentro de una tasa bastante competitiva. Realmente tenemos esa ventaja que son intereses bastante bajos que nos permiten hacer obras ya a un bajo costo. Entonces, si bien es cierto, yo pongo el ejemplo de un trabajador, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una necesidad de hacer una mejora en la casa o de hacer algo, recurrimos a un crédito, ¿verdad? Y que lo vamos a tener que pagar, sí. La verdad que vamos a tener que estar pagando una cuota mensual, pero la responsabilidad de buscar el mejor interés y el mejor tiempo. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo a través de este proceso. Trabajos en la calle El Tobogán, dice, de Fovial. El Bálsamo. Ajá. ¿Están por terminar? No, vamos aproximadamente a un 45% de avance. Recordemos que aquí este es un cauce bastante importante. Es la avenida Prusia, es uno de los accesos también importantes a un sector muy importante de Soyapango. Ya afortunadamente ya logramos hacer la cama de agua y hemos estado trabajando en las paredes. Nos falta la parte superior, ¿verdad? Esto para manejarlo de una manera sencilla, pero sí hemos estado trabajando. Ahí hay una caída muy considerable en este río y llevamos más o menos un 45% de avance. Habrá que esperar cómo se comporta la situación de invierno. Bueno, para los agricultores mejor que llueva porque claro. necesitamos la producción agrícola, pero para los trabajos pues aprovechan si no llueve. Por eso pedimos el equilibrio, ¿verdad? Le pedimos a Papachú equilibrio porque no podemos decir que no llueva, lo cual fuera muy conveniente para la construcción, pero sí que llueva moderadamente. Así es, o que no llueva tan fuerte, pues. Sí, porque necesitamos la producción agrícola. Los pequeños agricultores dicen que están a la espera ya del periodo de siembra. En algunos casos ya hicieron, especialmente en la zona central. Le agradezco, director, que nos haya vuelto a visitar para contarnos otra faceta de estos trabajos importantes que desarrolla Fovial. Así es, no, al contrario, muchísimas gracias por permitirnos informar de algunos de los trabajos que realizamos. Esto es parte de, nosotros tenemos 7,200 kilómetros que todos los días tenemos que estar monitoreando a tempranas horas con nuestros equipos de supervisión. Hay una serie de trabajos que se programan durante todos los días, allá tenemos poquito más de 5,000 personas trabajando todos los días. Así que este día, por ejemplo, si me lo permiten, esta semana en San Miguel vamos a estar haciendo bacheo
en Avenida Roosevelt, en Ciudad Merliot, en la calle El Pedregal, en Ilopango, en el Boulevard Ajá, San Bartolo, en San Salvador vamos a estar en los planes de renderos, en la carretera, en la Troncal del Norte, en la carretera de Oro, entre otros. Así que tenemos muchísima actividad. Gracias por permitirnos este espacio y pues estamos a la orden, y sepan que tienen a una institución que vela por la conectividad y hoy en estas lluvias aún más. Así es. Gracias, director.